La protección de datos y la privacidad son derechos fundamentales en la Unión Europea y están consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Con la creciente digitalización de la sociedad y el aumento exponencial del procesamiento de datos personales, surgió la necesidad de crear un marco regulatorio robusto que garantice la privacidad de los ciudadanos europeos. Este marco es el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR por sus siglas en inglés, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. El GDPR establece un conjunto de normas para proteger los datos personales y la privacidad de las personas físicas dentro de la Unión Europea. Su propósito es devolver el control a los ciudadanos sobre sus datos personales y simplificar el entorno regulatorio para los negocios internacionales al unificar la normativa de protección de datos en toda la UE. La normativa se aplica a todas las empresas que procesan datos de ciudadanos de la UE, independientemente de si las operaciones de esas empresas están dentro o fuera de la UE. Esto implica que cualquier organización que maneje datos de ciudadanos europeos debe cumplir con estas normas estrictas. El GDPR aborda varias necesidades críticas. En primer lugar, protege la privacidad y los datos personales de los ciudadanos en un mundo donde las empresas tecnológicas han acumulado cantidades masivas de información. Antes del GDPR, muchas organizaciones recolectaban, procesaban y utilizaban datos personales con poca transparencia y sin consentimiento explícito de los individuos. En segundo lugar, el GDPR responde a la necesidad de crear un entorno más seguro para la gestión de datos personales, reduciendo el riesgo de fugas de datos, ciberataques y usos indebidos de la información. Finalmente, esta normativa promueve la confianza en la economía digital, ya que los ciudadanos europeos son más propensos a interactuar con servicios y empresas que respetan sus derechos de privacidad. Para los ciudadanos, el GDPR ofrece varios derechos clave: el derecho al acceso, rectificación y supresión de sus datos, el derecho a la portabilidad de los datos, el derecho a ser informado sobre cómo se utilizan sus datos, y el derecho a oponerse al procesamiento de datos, entre otros. Estos derechos permiten a los individuos tener mayor control sobre su información personal y reducir el poder de las empresas sobre sus datos. Para las empresas, el GDPR impone obligaciones rigurosas, como la necesidad de obtener el consentimiento explícito y claro de los usuarios para procesar sus datos, la obligación de informar de manera transparente sobre el uso de los datos y la exigencia de implementar medidas de seguridad robustas para proteger la información. Además, deben designar a un delegado de protección de datos, DPO, en ciertos casos, y reportar cualquier violación de datos a las autoridades dentro de un plazo de 72 horas. Las sanciones por incumplimiento son significativas, con multas que pueden llegar hasta el 4% de los ingresos anuales globales de una empresa o 20 millones de euros, lo que sea mayor. Sin embargo, el GDPR no solo afecta a las empresas y ciudadanos dentro de Europa. Su alcance extraterritorial significa que las compañías fuera de la UE que procesan datos de ciudadanos europeos también deben cumplir con sus regulaciones. Esto ha tenido un impacto global, obligando a muchas empresas internacionales a revisar sus políticas de privacidad y prácticas de manejo de datos para evitar las costosas sanciones. El análisis del GDPR revela una serie de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que definen su impacto tanto en ciudadanos como en empresas. Entre las principales fortalezas, destaca la protección integral de los derechos de privacidad que ofrece a los ciudadanos europeos. Gracias a esta normativa, las personas cuentan con un alto nivel de control sobre sus datos personales, lo que no solo les permite sentirse más seguros en sus interacciones digitales, sino que también fortalece la confianza en el entorno digital. Este empoderamiento ciudadano se complementa con la exigencia de transparencia y responsabilidad para las empresas, que están obligadas a ser claras sobre cómo utilizan los datos personales. Esta transparencia promueve prácticas comerciales más responsables, donde el respeto por la privacidad se convierte en un valor central de las operaciones empresariales. Además, el GDPR ha logrado trascender fronteras, estableciéndose como un estándar global para la protección de datos.
La aplicación extraterritorial de sus regulaciones ha influido en la adopción de normativas similares en otros países, lo que refuerza la protección de la privacidad a nivel internacional y convierte a la Unión Europea en un referente en esta materia. El GDPR también presenta oportunidades significativas. La necesidad de cumplir con sus exigencias ha impulsado la innovación en tecnologías de seguridad y soluciones de privacidad. Empresas de todos los tamaños han desarrollado nuevas herramientas y métodos para asegurar el manejo adecuado de los datos personales, lo que no solo beneficia a los usuarios, sino que también abre nuevas áreas de negocio en el campo de la seguridad digital. Asimismo, cumplir con el GDPR puede ser una ventaja reputacional para las empresas, ya que demuestra un fuerte compromiso con la privacidad y la protección de sus usuarios, lo cual puede traducirse en mayor lealtad y confianza del consumidor. Además, al imponer reglas uniformes a todas las empresas, independientemente de su tamaño o ubicación, el GDPR nivela el campo de juego, promoviendo una competencia más justa. Este enfoque igualitario evita que las empresas más grandes o aquellas ubicadas en regiones con regulaciones más laxas puedan explotar ventajas injustas, creando así un entorno de mercado más equitativo y transparente. Sin embargo, el GDPR también presenta debilidades que deben ser consideradas. Para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, los costos de cumplimiento pueden ser significativos. Implementar las medidas necesarias para alinear sus operaciones con las exigencias del GDPR puede representar un desafío financiero considerable, especialmente para aquellas con recursos limitados. Además, el marco regulatorio del GDPR es complejo, lo que puede dificultar su interpretación y aplicación correcta. Esta complejidad legal genera incertidumbre y obliga a las empresas a recurrir con frecuencia a asesoría legal especializada, lo cual añade una capa adicional de costos y dificultades. Otra debilidad que señalan algunas empresas es la posible rigidez que el GDPR impone a la innovación de productos. Las estrictas regulaciones sobre el uso de datos pueden limitar la capacidad de las compañías para desarrollar nuevas tecnologías y servicios, particularmente en sectores que dependen del procesamiento de grandes volúmenes de información. Este aspecto plantea un desafío sobre cómo balancear la protección de la privacidad con la necesidad de fomentar la innovación tecnológica. Entre las amenazas asociadas al GDPR, el riesgo de multas elevadas es una de las más destacadas. Las sanciones por incumplimiento son severas y pueden alcanzar hasta el 4% de los ingresos anuales globales de una empresa, lo que puede ser devastador para aquellas que no logran cumplir completamente con las normativas. Esta presión financiera podría resultar especialmente onerosa para las PAYMs, que no siempre tienen la capacidad de implementar rápidamente las complejas exigencias del GDPR. Otro punto crítico es la competencia desleal. Empresas ubicadas fuera de la UE, que no están sujetas a las mismas reglas, pueden tener una ventaja competitiva si no cumplen voluntariamente con estándares similares. Esto podría crear un desequilibrio en el mercado global, donde las compañías que se adhieren a los estrictos requisitos del GDPR podrían verse en desventaja frente a aquellas que operan bajo regulaciones menos rigurosas. Por último, a pesar de las protecciones ofrecidas por el GDPR, aún persiste una confusión significativa entre los consumidores sobre sus derechos bajo esta normativa. Esta falta de comprensión limita la efectividad del GDPR, ya que muchas personas no saben cómo ejercer sus derechos de acceso, rectificación o eliminación de datos. Para que el GDPR sea verdaderamente efectivo, es fundamental mejorar la educación y concienciación del público sobre sus derechos digitales y cómo pueden proteger su información personal en el entorno digital. En conclusión, el GDPR ha establecido un marco robusto para la protección de la privacidad y los datos personales en Europa, con un impacto que se extiende a nivel global. Sin embargo, su implementación no está exenta de desafíos y críticas. Es esencial encontrar un equilibrio que permita proteger los derechos de los ciudadanos sin sofocar la innovación ni imponer cargas desproporcionadas a las empresas, especialmente las más pequeñas. A medida que el mundo digital sigue evolucionando, también lo deben hacer nuestras regulaciones, adaptándose a nuevas realidades y asegurando que los derechos de privacidad y las libertades digitales sean respetados sin comprometer el desarrollo tecnológico y económico.
la introducción del GDPR ha sido vista como un paso necesario para proteger la privacidad en la era digital. Sin embargo, es importante evaluar si cada uno de sus aspectos es relevante y necesario para los ciudadanos, o si puede haber impactos negativos sobre los derechos y libertades individuales. En cuanto a la protección de los derechos de privacidad, es innegable que el GDPR proporciona herramientas valiosas para los ciudadanos. Sin embargo, la complejidad del lenguaje y las normativas pueden dificultar que las personas entiendan completamente sus derechos, lo cual podría limitar su capacidad para ejercerlos efectivamente. Para abordar esto, sería beneficioso que la CE promoviera campañas de educación y concienciación más accesibles y orientadas al público en general, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de alfabetización digital, comprendan sus derechos. En cuanto a las empresas, las obligaciones impuestas por el GDPR pueden ser vistas como excesivamente restrictivas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que pueden carecer de los recursos para implementar los cambios necesarios. Aunque la intención es positiva, la carga de cumplimiento puede ser desproporcionada para estas empresas en comparación con los gigantes tecnológicos que tienen amplios recursos. Un enfoque regulatorio más equilibrado podría incluir excepciones o reducciones de requisitos para las PYMEs, siempre y cuando no se comprometa la privacidad del usuario. El GDPR también introduce una serie de restricciones que, aunque están diseñadas para proteger la privacidad, pueden tener consecuencias no deseadas. Por ejemplo, la necesidad de consentimiento explícito para todas las formas de procesamiento de datos puede llevar a una saturación de solicitudes de consentimiento, lo que podría trivializar el acto y disminuir la atención de los usuarios a lo que realmente están consintiendo. Propuestas de mejora podrían incluir la simplificación del proceso de consentimiento y la introducción de opciones más granulares que ofrezcan a los usuarios más control sin sobrecargarlos de información. En términos de impacto en los derechos y libertades, uno de los desafíos más notables es asegurar que la regulación no termine restringiendo indebidamente la innovación tecnológica y el desarrollo de servicios que dependen del análisis de datos. Aunque la protección de la privacidad es esencial, también lo es permitir que las tecnologías digitales florezcan. Un marco regulatorio flexible que permita adaptaciones rápidas a los cambios tecnológicos podría evitar que la UE se quede rezagada en la innovación global, mientras protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por último, la extraterritorialidad del GDPR plantea preguntas sobre la soberanía digital y la capacidad de la UE para imponer sus normas más allá de sus fronteras. Si bien esto ha llevado a un aumento en los estándares de privacidad a nivel mundial, también podría ser visto como una forma de imperialismo regulatorio. Es crucial que las regulaciones de la UE sean equilibradas y respetuosas de las normativas de otros países, promoviendo el diálogo y la cooperación internacional en lugar de imponer un modelo único. En conclusión, el GDPR ha sido un avance significativo en la protección de los datos personales y la privacidad en la era digital, pero no está exento de desafíos y críticas. Las regulaciones deben evolucionar para equilibrar la protección de los derechos de los ciudadanos con las necesidades del mercado y la innovación tecnológica. Esto incluye revisar los aspectos más restrictivos y buscar maneras de simplificar y aclarar las regulaciones para que sean verdaderamente accesibles y efectivas para todos. Al margen de mis opiniones y valoraciones personales, para la creación de este artículo, me he basado en fuentes oficiales y confiables. Mi investigación incluyó el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, la información proporcionada por la Comisión Europea sobre Protección de Datos y los recursos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En la caja de comentarios podrás encontrar los links a todas las fuentes consultadas. Espero que este video haya sido de tu interés. Y si te ha gustado, regálanos tu mejor like, comenta y comparte. Nos vemos.